Luego de la resurrección, Jesús se manifestó a sus discípulos en diversas ocasiones. Dio pruebas evidentes de haberse levantado de entre los muertos. Así apareció a ellos al menos 2 veces mientras se encontraban reunidos. Esto confirmó la fe de los discípulos. Luego se manifestó a ellos cuando se encontraban en el mar de Galilea. Luego de una noche en que no pudieron pescar nada, a fin de restaurar la comunión con ellos, allí les preparó el desayuno y compartió con ellos a orillas del lago. Es en ese contexto donde ahora se dedica Jesús a restaurar personalmente a Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?» Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Volviendo a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo Jesús la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro se entristeció de que se le dijese eso por tercera vez y le respondió: «Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Quiero hablarte de una restauración necesaria. No sé tú, pero yo tengo en el corazón el sentir de la palabra restauración. Hace unos días compartíamos sobre el ciego de nacimiento y cómo los discípulos, al verlo, preguntaron a Jesús: «¿Jesús, pecó este o pecó sus padres?» Y es curiosa la actitud de los discípulos, actitud de juez. Y tú y yo no estamos aquí para ser jueces de nuestros hermanos, estamos aquí para restaurar. Y Pedro necesitaba una restauración. Y seguramente tú conoces a algún hermano o alguna hermana que necesita restauración. Ha pecado, ha fallado, en vez de condenar, en vez de ser de juez, tú tienes que restaurar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Así que este mensaje va para todas las personas, incluidos líderes, pastores, que puedan escuchar el espacio. Tú y yo somos llamados a restaurar vidas y no a condenar y no a ser jueces. Tú no tienes la autoridad de Dios para condenar una vida. Para entender el pasaje, debemos tener en cuenta que en días previos a esta conversación, Pedro había negado a Jesús en 3 ocasiones. En el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras Jesús era juzgado dentro por el Sanedrín. Una vez que ocurrió la negación, la Escritura dice: «Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente». Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Luego de esto, mientras Juan y algunas mujeres estaban al pie del madero, Pedro miraba desde lejos a Jesús cuando sufría en la cruz. Posteriormente, mientras José de Arimatea, Nicodemo y varias mujeres iban a dejar el cuerpo de Jesús a la sepultura, no se sabía dónde estaba Simón, hijo de Jonás. Por último, mientras las mujeres madrugaron el domingo para ir a ver el cuerpo a la sepultura y ungirlo como era la costumbre, Pedro y otros discípulos estaban escondidos. Solo después de recibir el mensaje de María, Pedro salió corriendo hacia la tumba que estaba ya vacía. La caída de Pedro había sido estrepitosa, había dolido. La mirada de Pedro no se volvió a levantar de la misma manera. Aunque Jesús había aparecido ya a los discípulos para confirmar su fe, al parecer Pedro, con ese «voy a pescar» de Juan 21:3, estaba reflejando un desánimo mucho más profundo. Quizás algún indicio de retirarse para volver a su antiguo oficio. Es que había negado a Jesús. Cuando en días anteriores el Padre había revelado a Pedro que Jesús era el Mesías. Tú eres el Cristo. ¿A quién iremos si solo tienes tú palabras de vida eterna? Pedro pasó de estar en lo más alto a lo más bajo. Caída dura.
Cualquiera sea el caso, lo cierto es que había algo que no había sido resuelto y que pesaba como una bola de acero. Estaba atada al tobillo de Pedro. No le permitía avanzar. Y Pedro estaba con culpa, con tristeza, con frustración. Todo esto hacía necesario que Jesús restaurara a Pedro. Por eso quiero hablarte de restauración. ¿Ves algún hermano, conoces algún hermano que está pasando por un momento de prueba, por un momento difícil? Restaura su vida. Anímale. Dale una palabra de ánimo. Pero es que además Jesús restaura a Pedro, pero es que Jesús le restablece de nuevo en el ministerio. Porque muchas veces cuando estamos agotados, estamos en pruebas, no tenemos ganas de continuar en el ministerio. Tenemos ganas de abandonar. Y aquí es un ejemplo. Pedro, con ese voy a pescar, lo puedes leer en Juan capítulo 21, verso 3, estaba diciendo como que no quería continuar con la gran comisión, no quería continuar. Jesús ya no estaba con ellos. Eran perseguidos los discípulos, estaban escondidos, atemorizados. Pedro quería dejar el ministerio, Pedro quería abandonar. Por eso necesitaba una restauración. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado esto, verdad? Cuando llega la prueba, cuando llega el día duro, nos dan ganas de tirar todo por la borda. Nos dan ganas de abandonar, de irnos a la barca. Voy a pescar. Todo esto era necesario para que Jesús restaurara a su discípulo. Claramente Jesús no le debía esta restauración a Pedro. No era una deuda con él. Todo lo contrario, era Pedro quien merecía ser destituido para siempre del ministerio. Era justo que su nombre quedara relacionado con la infamia, la vergüenza. Negó a Jesús. Judas traiciona a Jesús y Pedro niega a Jesús. Si nuestro Salvador quiso restaurar a Pedro, fue por pura gracia, por misericordia. Y mientras más profundo el pecado, más glorioso es el perdón, más gloriosa es la compasión. Y esto nos muestra que el Señor se preocupa personalmente del alma de sus discípulos, se preocupa por ti, se preocupa por mí. Después de una gran caída como esta, necesitamos de manera especial saber y sentir que el Señor sigue amándonos. Y esto nos pasa cuando pecamos. A veces pensamos que el Señor no nos va a perdonar. Eso es un engaño de Satanás. El Señor te quiere restaurar. Solo tienes que humillarte, solo tienes que confesar tu pecado al Señor y el Señor te restaura. Sin esto, nos hundimos en la frustración, en la desesperanza. Cristo escogió manifestarse a su discípulo personalmente, incluso sirviéndole. Le estaba esperando en la orilla del lago. ¡Qué actitud de Jesús, de servidumbre! No vino a que le sirvan, vino a servir. Estaba sirviendo el desayuno a sus discípulos. Quería restaurar a Pedro y encima le sirve el desayuno. Esa restauración era necesaria para él, a fin de que pudiera recuperar la valentía. También era necesario para sus condiscípulos, quienes iban a ser enseñados por él. Y vemos una gran sabiduría en la forma en la que el Señor aborda la situación. Vemos una compasión en cada detalle. Increíble. Esto porque hay similitudes entre la negación de Pedro y su restauración. Pedro negó a Jesús ante las brasas ardiendo en el patio de la casa del sumo sacerdote, ¿verdad? Jesús lo restaura frente a las brasas del desayuno que él preparó para su discípulo. Jesús usó la forma solemne del doble amén, de cierto te digo, para anunciar la negación de Pedro. Ahora la usa para anticipar que Pedro morirá por él. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero Jesús al restaurarle le permitió afirmar 3 veces, que lo amaba. Cuando Pedro negó a Jesús, se refirió a él diciendo, no conozco al hombre, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando le acusaron? Oye, tú eras uno de los discípulos. Y Pedro dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Cuando Pedro negó a Jesús, se refirió a él diciendo, no conozco al hombre. Mateo 26, 72. Incluso jurando, maldiciendo. Ahora en su restauración, en cada respuesta, llamó a Jesús Señor.
En todo esto se puede ver el cuidado que el Señor puso en la restauración de Pedro y nos enseña sobre el empeño y la dedicación que nosotros mismos debemos poner en la restauración de nuestros hermanos que han caído, que es algo que debemos hacer en nombre de Cristo y siguiendo su ejemplo. Había también un reproche sutil en la palabra de Jesús, entre comillas, en cada una de las 3 preguntas. El Señor Jesús se refirió a Pedro como Simón, hijo de Jonás, que era la forma en que se dirigía a él cuando quería llamar su atención, con algún reproche, con alguna observación. Era su nombre de nacimiento, no el de discípulo. Curioso, ¿verdad? Con eso Cristo quería que Pedro recapacitara y considerara muy bien lo que se le iba a decir. Además, si analizas la primera pregunta, hay una fina reprensión a Pedro. ¿Me amas más que estos? Esto es así porque Pedro se había jactado de amar a Jesús más que el resto de los discípulos. Y esto ocurrió la noche en que Jesús fue arrestado, cuando anunció a sus discípulos que ellos lo iban a abandonar. Mateo 26, versículo 31, 32 y 33. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. De esta forma, la pregunta lo confronta con su necia autoconfianza, que había sido la causa de su caída. Nuevamente enfrente de los otros discípulos, y sabiendo que todos conocieron de la caída de Pedro después de esa jactancia. Cristo lleva a su discípulo a preguntarse si lo ama realmente o no, y si todavía cree que lo ama más que el resto de sus compañeros. Y en la respuesta de Pedro ya no se jacta, ni se compara con el resto, aunque la pregunta los incluía. Ahora solo habla él. Ahora habla solo por él. El Señor está tratando como un cirujano experto con el alma de Pedro. Y así trata también con la nuestra. Por eso debemos considerar esto seriamente. Esta reprensión era necesaria para la restauración, ya que no existe verdadera restauración sin un arrepentimiento por el pecado. Y arrepentirnos implica reconocer nuestro pecado con nombre y apellido y admitir que hemos quebrantado la palabra de Dios, que hemos fallado ante el Dios que nos ha amado. Y aquí vemos cumplida la palabra cuando dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Pedro había caído muy bajo, pero era un verdadero discípulo de Cristo. Su amor por el Señor había sido como la débil llama de una vela a punto de apagarse por el viento de la prueba. Pero ahí estaba aún. Cristo sabía que Pedro era su discípulo y por eso, en lugar de terminar de apagar esa llama, en lugar de criticarle, de juzgarle como hacemos nosotros, restaura su vida. Toque de atención para nosotros. Somos llamados a restaurar vidas, no a condenarlas, no a hundirlas más. Somos llamados a levantar vidas, no a decirles que no valen para nada, no a decirles que son pecadores. Somos llamados a restaurar. De esta forma, si has caído en tu caminar en la fe, ciertamente debes lamentarte por el pecado. Debes ir al Señor en arrepentimiento, pero también debes confiar en que Él no dejará para siempre caído al justo. Eso no es una razón para vivir en un libertinaje que menosprecia la gracia de Dios, sino un motivo para alabar su misericordia cada día. Jesús quería llegar más profundo en el alma de Pedro y apunta de nuevo a su corazón. Si lees el texto griego, puedes ver de una mejor manera el pasaje en sí, incluso los verbos que se utilizan, las palabras. Por eso es bueno comparar la Biblia de las Américas con la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque una se acerca más a la fidelidad del mensaje, ¿no? Y sobre todo, es clave los verbos. Te pongo el ejemplo. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Cómo varía el me amas al te quiero? Esto es porque en el original griego se usan dos verbos distintos para referirse al amor en este pasaje.
Jesús pregunta usando el verbo agapao, que tiene una connotación más intensa, y es el término que siempre se usa en el mandamiento de amar a Dios y también en el de amar al prójimo. Involucra una disposición del ser. Por otra parte, Pedro respondió siempre usando el verbo fileo, que se refiere a un afecto más familiar, subjetivo. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce en este pasaje, no como amar, sino como querer, para marcar la diferencia de intensidad. Por eso interpretar el pasaje es complejo. Cuidado con las traducciones que se hacen de la Biblia, porque un verbo, una palabra puede cambiar el significado de un versículo. Pero vemos aquí que el mismo Señor Jesús quiso dar un énfasis especial en el pasaje al cambiar el verbo, ya que las dos primeras preguntas las hizo usando el verbo agapao, que implica amor más intenso, pero en la tercera pregunta cambió el verbo fileo, lo que produjo un afecto en Pedro. Ese efecto, mejor dicho, hace que Pedro cambie su respuesta. Cristo pregunta a Pedro si realmente lo amaba, con la misma palabra que se usa para el mandamiento de amar al Señor sobre todas las cosas. Y ante cada una de las preguntas, Pedro responde no con la misma palabra, sino con un «tú sabes que te quiero». Y con eso podemos ver que el desánimo de Pedro era lo que muy probablemente le impedía confesar con certeza que tenía esa clase de amor más alto de Cristo que estaba hablando. Y esa es una de las cosas que produce el pecado en nosotros. El pecado nos roba la confianza, la seguridad de nuestra comunión con Dios. Nos apaga la vela. Nos roba incluso la seguridad de que amamos a Dios. Nos llena de dudas sobre si realmente somos salvos, de si realmente el Señor nos ama. Nos quita la confianza de afirmar que somos discípulos. Eso es lo que produce el desánimo, el pecado en nuestra vida. Ante la respuesta de Pedro, Jesús vuelve a preguntar, esta vez sin referencia al resto de los discípulos, pero volviendo a usar el concepto de amor ágape. No le reprochó el haber respondido con otra palabra menos comprometida, más bien quiere ir más profundo en el corazón de Pedro. Como ese minero que da un segundo golpe a la roca para obtener la piedra preciosa, ¿verdad? La segunda respuesta de Pedro es idéntica a la primera. Para la tercera pregunta, Jesús cambia de palabra. Ahora pregunta con el verbo fileo, el mismo con el que ha estado respondiendo Pedro. Es decir, la pregunta ya no es ¿me amas?, sino ¿me quieres? ¿Y esto qué pasa? Que hace que Pedro se entristezca. Porque ahora Jesús parecía poner en duda que incluso Pedro tuviera afecto hacia él. Era como decir, ok, Pedro, no dices que me amas, sino que me quieres. ¿Pero realmente me quieres? Increíble, ¿verdad? Cómo Jesús está restaurando la vida de Pedro. Esto desarma completamente a Pedro, quien hasta ahora había respondido «tú sabes que te quiero». Y ante esta tercera pregunta reconoce que Cristo es Dios. Tú lo sabes todo. Pedro ya estaba aquí reconociendo que Jesús podía ver su corazón, que ante él estaba desnudo. No podía mentir sobre el estado de su alma. Simplemente se encomendó a que el Señor podría sondear su corazón, como si tuviera rayos X. Podría encontrar allí ese afecto que él aseguraba tener. Y el Señor hizo todo este examen del corazón de Pedro porque quería que el mismo discípulo se diera cuenta de lo que había en su corazón y porque quería darle la oportunidad de enmendar su triple negación, con una triple confesión. Quería restaurar su vida. Quería restaurarle de nuevo en el ministerio. Jesús no preguntó por su conocimiento doctrinal en primer lugar, porque sabemos que los discípulos no tenían conocimiento doctrinal. Ni por las cosas que hacía, ni por sus sacrificios, ni por la obra. Su pregunta a Pedro fue ¿me amas? Y es que esta es la pregunta fundamental. El mismo Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, Mateo 22, 37 y 38. Para esto fuimos creados. Cuando nos entregamos a cumplir ese mandato, estamos haciendo lo que debemos hacer por sobre todas las cosas. Ese es nuestro deber. Y es el primero y es el gran mandamiento, porque si cumplimos ese, entonces también amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y podremos andar el resto de los mandamientos, los podremos cumplir.
No podemos obedecer verdaderamente ningún mandamiento si primero no amamos a Dios con todo nuestro ser. Por otra parte, si este amor no está en nuestro corazón, entonces nada de lo que hagamos tiene sentido. Si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, entiendo todos los misterios, poseo todo el conocimiento, tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres, fíjate lo que dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Podemos saber mucho, podemos hacer mucho, podemos confesar mucho, podemos hablar mucho, podemos trabajar mucho, podemos dar mucho. Podemos pasar a través de muchas situaciones y hacer una gran exhibición de nuestra religión. Pero si no tengo amor, de nada vale. ¿Amamos a Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Amas a Cristo? ¿Me amas? La palabra de Dios todavía va más allá y proclama con firmeza: si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición. Primera de Corintios capítulo 16, verso 22. El mismo apóstol que escribió ese pasaje tan conocido sobre el amor, escribió estas palabras incluso en la misma carta solo 3 capítulos después. Curioso, ¿verdad? ¿Amas a Cristo? De eso no solo depende toda tu vida en este mundo, sino por la eternidad. ¿Ansías escuchar su palabra? ¿Tiemblas ante la palabra? ¿Deseas estar ante su presencia, disfrutar de su comunión? ¿Quieres que tu vida sea invertida para su gloria? ¿Anhelas que todo tu ser sea un sacrificio vivo? ¿Realmente tu mayor deseo es que su perfecta voluntad, la de Dios, se haga en tu vida? Si tu respuesta es afirmativa, gloria a Dios, has escogido bien. Si tu respuesta es negativa, cuidado. En este pasaje vemos que nuestro Señor estaba haciendo una operación de urgencia en el alma de Pedro. Estaba llevándolo a ver la esencia de ser discípulo. Amar a Cristo con todo nuestro ser, eso es lo más importante. Y cuando amas a Cristo, el Señor te restaura de nuevo en el ministerio. Y eso es lo que necesitaba Pedro. Primero una restauración de su vida para luego ser restaurado en el ministerio. ¿Sabes? Es un privilegio servir a los demás. Jesús no se quedó en analizar una disposición interna en Pedro. Jesús le motiva al servicio, a retomar ese ministerio, porque le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Amar a Dios está antes que servir a Dios. Son dos cosas diferentes. Y cuidado, porque muchas veces trabajando en la obra del Señor nos olvidamos del Señor de la obra. Y pensamos que estamos haciendo bien porque estamos trabajando en la obra del Señor. Pero cuidado, amar a Dios está antes que servir a Dios. Quien ama realmente al Señor no podrá permanecer sin servirle. Por eso Pedro necesitaba primero restaurar su vida. ¿Tú te imaginas que Jesús primero le restaura en el ministerio y luego su vida? Es algo que no cuadra, es algo que está mal. Es como nos compartía Óscar Fradejas en su espacio de reflexión. Primero se barre y luego se frega. No primero se frega el suelo y luego se barre. Hay un orden. Primero Dios, hay que amarle a Él y luego servirle. Apacentar es llevar al rebaño a pastar, alimentarlo. Pastorear se refiere al mismo servicio, pero destacando el aspecto de cuidar, de guiar. Aquí habla de liderazgo. Aquí Pedro debía recordar el modelo de Cristo, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el que las guía con su palabra. Y es bastante claro que Jesús reclama propiedad absoluta sobre su iglesia. Aunque Pedro tenga la función de apacentar y pastorear, no son sus ovejas, son las ovejas de Cristo. Jesús restaura su vida
y ahora le restaura en el ministerio. Y le encomienda que va a tener una labor importante. Pastorear a las ovejas. Apacentarlas, cuidarlas, guiarlas. ¿Hacemos nosotros lo propio con las personas que nos rodean? ¿Con las personas que están a nuestro cargo? ¿Las pastoreamos? ¿Las cuidamos? Cada uno de nosotros ha recibido un ministerio de parte del Señor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú y yo tenemos un ministerio. Y no te estoy hablando de que tú a lo mejor estés trabajando en algún lugar. Tú tienes un ministerio y yo tengo también un ministerio. Y es restaurar las vidas. Levantar al caído. Presentarles el Evangelio, no condenarlos. Eres un caso perdido. El Señor no te ama. Esa no es la actitud. La actitud del pastor de ovejas es cargar la oveja a la espalda, ponérsela al hombro, vendarla las heridas, cuidarla, como el buen samaritano. Esa es nuestra función, restaurar vidas. Y si no la hacemos, cuidado. Cuidado, porque a lo mejor no estás sirviendo a Dios. A lo mejor eres una apariencia y quieres que los demás te vean. Si un líder, si un pastor, si una autoridad no restaura vidas y las condena y no se preocupa por el rebaño, cuidado, tienes un problema. ¿Realmente eres un pastor de ovejas? Ejemplo nos da Cristo. Y me gusta este pasaje porque Cristo restaura la vida de un hombre que estaba hundido. Había negado al Mesías. Y me gusta porque si sigues leyendo sobre Pedro, luego de ser restaurado, de recibir al Espíritu Santo, vemos un milagro. Pedro en Hechos capítulo 4 aparece testificando ante el mismo consejo de ancianos y gobernantes que juzgó a Jesús, incluso a Anás y Caifás. Aquel mismo consejo que lo aterrorizó, ahora está delante de ellos con valentía. Hechos capítulo 4, puedes leerlo. Pedro quedó marcado para siempre por la misericordia de Dios, por la restauración que experimentó. Y tú cuando restauras una vida, esa vida puede restaurar a otras. Es una cadena. Jesús restaura a Pedro y Pedro empieza a restaurar vidas. Gloria a Dios por Cristo, que podamos amarle con todo nuestro ser, porque Él nos amó primero. Y recuerda que el Señor quiere restaurarte, y tú y yo somos llamados a restaurar vidas. Que no se te olvide.